Gloria a Jesucristo. Yo quiero que tú compartas este video y vamos a tratar acerca del tema la envidia. Vamos a hablar acerca de la envidia. ¿Qué produce la envidia? ¿Qué está causando en el siglo XXI que nosotros vivimos la envidia? Está deteniendo muchos ministerios, hombres que fueron asignados con un propósito en la tierra. Por causa de la envidia están detenidos. Porque no es malo cuando nosotros queremos imitar, ¿verdad?, lo bueno de alguien. El problema está en que cada persona que fue llamada con una asignación. Y aquí no importa el tiempo, aquí no importa los años, aquí no importan los títulos, ni las academias que tú hayas cogido, ni los doctorados que tengas. Aquí lo que importa es un corazón dispuesto a atender el llamado por la cual fue asignado en esta tierra. Y no importa el tiempo que tenga, el que busca halla, y al que toca se le va a abrir. Y esto no es del que corre ni del que quiere, esto es de quien Dios tenga misericordia, a quien Dios le plazca. Es decir, que por causa de la envidia, muchos ministerios están detenidos. Otros no pueden fluir porque el que está arriba se siente amenazado y dice, si este hombre sigue creciendo, me va a quitar el puesto o el lugar donde yo estoy. Nadie te va a quitar tu puesto, nadie te va a quitar tu asignación, porque Dios usa a cada quien como Él quiera usarlo. Y hoy quiero definir lo que es la envidia. Voy a definir lo que es la envidia. Yo espero que te quede ahí hasta el final, porque lo que voy a tratar va a ser muy poderoso. Y posiblemente el tiempo no nos dé, porque es un tema bastante amplio para poder profundizarlo. Y yo quiero profundizarle, pero primero quiero darte algunas definiciones de lo que es la envidia. Gloria a Jesucristo. Por causa de la envidia, algunos ya están muertos, como lo fue el caso de Caín y Abel. Usted sabe que todo lo que sucedió allí fue por la envidia. Pero la envidia es la manifestación visible de cosas que todavía están en nuestro interior, que solo Dios la conoce. Y la envidia puede venir hasta de donde usted menos piensa. El que usted menos cree lo puede estar envidiando. Y hay ciertas manifestaciones de un hombre cuando tiene envidia, y eso lo vamos a ver. Yo sé que vas a hablar. Quédate ahí, suscríbete al canal, compártelo, comenta y también envíaselo a alguien, porque este mensaje posiblemente esto es un monte que me queda detrás y el clima aquí a veces se pone un poco difícil, así que no te turbes por esto, sí, ya que hay muchas personas que por cualquier cosita se turban, pero no se turbe, que lo que va a hablar no es el gorrito. Amén. Gloria a Jesucristo. Voy a definir lo que es la envidia. Voy a definirla. La envidia, esto es un diccionario secular. Vamos a hablarlo también, la Biblia que se refiere acerca de la envidia. Y esperemos que este video te sea de gran bendición. Dice que la envidia, amén. Vamos a hablar acerca de lo que produce la envidia. La envidia y qué produce. Dice, se define la envidia, dice aquí, como un sentimiento de tristeza o de enojo. Óigame bien, se define como un sentimiento de tristeza y de enojo. Acuérdese que dije al principio que la envidia es la manifestación visible de cosas que están adentro. Un sentimiento de tristeza y de enojo que experimenta la persona que no tiene. El que no tiene
es el que envidia al que tiene. Y aquí comienza el problema. O desearía tener para sí solo algo que otra persona posee. Es decir, cuando se levanta la envidia es un resultado de un sentimiento de tristeza y de enojo que viene por dentro de tú obtener lo que aquel tiene. Vamos a seguir. ¿Por qué existe la envidia? La envidia proviene de comparaciones. Cuando hacemos comparaciones, las personas que se le pasan todo el tiempo comparándose con los demás. Óigame bien, la envidia viene de personas que siempre viven comparando las cosas con los demás y dejan de ver lo bueno que hay en ellos mismos y comienzan a albergar este tipo de sentimiento que, si no es gestionado de una buena manera, puede incluir hasta la destrucción. Las personas que sienten envidia siempre sienten un pero por dentro. Fulano Dios lo usa, fulano tiene esto, pero comienzan a sacar los defectos. Pero ellos sacan los defectos de la otra persona sin mirar los defectos que hay dentro. El que es envidioso siempre estará codiciando lo demás. ¿Qué es la envidia? En definición concreta, es poner la mirada sobre algo. En este caso, cuando hablamos de envidia, poner la mirada sobre algo es tú codiciar lo que tiene tu prójimo. Gloria al Señor. La envidia es un estado interno de infelicidad, es decir, no tiene felicidad. El hombre que tiene envidia no tiene felicidad, que se causa cuando una persona se siente mal, cuando otra la ve bien y lo ve progresando. En este caso, hay un pasaje bíblico que yo quiero compartirlo. Di una poca definición de la envidia. Después vamos a hablar de los distintos tipos de envidia, como es hombre en la Biblia. La Biblia habla de muchos casos de envidia, pero uno de ellos que yo quiero compartir en esta noche es el caso de Caín y Abel. ¿Por qué Caín se levanta contra su hermano? Recuérdese que Caín fue el primogénito. Y dice la Biblia que fue por voluntad de Dios que tuvo Eva a Caín. Luego viene Abel. Es decir, que primero nace Caín y luego nace Abel. Vamos a leer lo que dice la Biblia acerca de este gran acontecimiento de Caín y Abel. Dice la Biblia: y conoció Adán a su mujer Eva, el cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Óigame bien, el oficio aquí no importaba. Uno fue pastor, claro, una señal profética, pero otro fue labrador de la tierra, era otra señal profética. Amén. Entonces, aquí el problema no está en que uno era pastor y el otro era labrador de la tierra. Dice que aconteció que andando en el tiempo, óigame bien, en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de su oveja, de los más gordos de ella, dice, de los más gordos de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Ahora, ¿cuál es el problema en que Dios recibe una y Dios no recibe la otra? Aunque la Biblia dice que Abel lo hizo como un acto de fe, pero recuérdese
que con que Dios tenía relación en ese entonces era con Caín, no con Abel. Óigame, con el hombre que tenía maldad. Recuérdese que la envidia es una manifestación de lo que hay adentro. Es decir, que lo que se manifestó en Caín fue un resultado de lo que él llevaba por dentro. Gloria al Señor. Seguimos con este tema, porque este tema está muy importante. Porque así como sucedió aquí, está sucediendo en estos tiempos. ¿Cuántos hermanos se levantan con otro hermano porque el otro hermano Dios lo está bendiciendo y llegó último que ellos? No sé si se ha dado ese caso en su congregación o en el entorno donde usted se mueve, que hay personas que llegan de último, óigame bien, llegan de último y Dios lo bendice más, lo prospera más que aquel que tiene 10, 15 o 20 años o tiene un tiempo y no ve nada. Ahora, ¿cuál es el resultado? Acuérdese que Caín, antes de levantarse contra Abel, en él había un resentimiento, había un enojo por dentro. Esto no fue así. Entonces, para usted presentar ofrenda agradable delante de Dios, estando mal delante de Dios, es un problema. Tenemos que limpiar lo que está dentro para que nuestras ofrendas sean aceptables. Amén. Pero vamos a seguir definiendo este tema acerca de Caín y Abel. Pero dice que Dios miró con agrado la ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Óigame bien, este hombre se le fue el deseo de seguir. La maldad ya estaba dentro de él. La Biblia dice, no como Caín, que fue la simiente. Satanás había puesto una simiente en Caín, una simiente de maldad en él, en contra de Abel. Entonces dijo Jehová Dios a Caín, ¿por qué te ha ensañado? ¿Y por qué has decaído tu semblante? Lo fuerte aquí era que Caín vino por voluntad de Dios. Óigame bien, por voluntad de Dios. Pero esto no le daba el derecho a él de hacer lo que él hizo, como muchos líderes que por mandato de Dios están en un lugar, pero ellos se han levantado contra aquel que Dios está utilizando en su congregación. Pero ellos se sienten amenazados. ¿Sabe por qué se sienten amenazados? Porque perdieron identidad, perdieron comunión y perdieron la relación con Dios. Porque el hombre que mantiene una relación con Dios no pierde su identidad, no pierde su calidad de hombre, de ser llamado hijo de Dios. Y lo más fuerte aquí era que con quien Dios hablaba era con Caín. Óigame, con el hombre que estaba mal, con el hombre que tenía una simiente completamente diabólica por dentro. Y dice que se levantó. Pero ¿por qué se levantó Caín? Por lo que le dije al principio. Había una fuente de enojo, de tristeza. Óigame bien, cuando una persona se levanta con una envidia, es porque su corazón está enfermo. Y una de las manifestaciones de un hombre que siente celo o siente envidia es que él trata de evadir o enfrentar o calumniar o difamar a la persona por la cual él siente envidia. ¿Por qué? Porque no tiene ni posee lo que aquel tiene. ¿Por qué? Porque él no ha conocido su propia identidad, no ha entendido su propio diseño o asignación por la que Dios lo envió a la tierra. Tú no tienes que sentir envidia de aquel a quien Dios está utilizando. Y mayormente dése cuenta que el hombre que se levanta con otro hombre, busque que el que se levantó es porque aquel está más alto, pero nunca se levantará con uno que está más bajo, sino con el que está alto. Tú no te puedes sentir amenazado. Caín se levantó contra su hermano porque Caín sintió
envidia. La Biblia habla en muchos capítulos acerca de la envidia. Pablo habló y dice, hay muchos que predican el evangelio no por tener el llamado de lo que hacen, sino por envidia. Filipenses 1:15. Pablo dijo claramente, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, por contienda. Y eso lo vemos hoy en las redes sociales. ¿Cuántas personas no predican por envidia y por contienda? Y el mensaje de ellos se trata de hablar en contra y en base de quién. Y buscan los defectos, pero es porque ellos sienten que aquella persona les son una amenaza. Recuérdese que para manifestar una envidia hay cosas dentro del corazón que hay que sanarla. Todo el envidioso, óigame bien, no califica para Dios ponerlo o colocarlo en un lugar grande. Porque el que tiene envidia tiene un corazón dañado. ¿Por qué? Porque tiene un sentimiento de tristeza, de enojo y de dolor. Y ese dolor en el corazón produce resentimiento. Y el resentimiento produce falta de perdón. Esa gente no perdona. El envidioso no perdona. El envidioso no se humilla. El envidioso no reconoce en el lugar donde se encuentra. Por eso hay que tener en cuenta que la envidia te puede matar y te puede detener. Incluso pone tu salvación en juego. Yo quisiera seguir definiendo esta gran palabra de la envidia, las consecuencias de la envidia. Gloria al Señor, hay 5 consecuencias que yo quiero definirla para la próxima semana, pero no te apartes de este mensaje, compártelo, porque yo sé que hay gente que están siendo sentada porque alguien con envidia se levantó para sentar ese ministerio, para detener ese ministerio. Pastor, líder, maestro, si usted tiene un alumno o tiene a alguien que usted lo ve con un potencial grande, no trate de detenerlo para usted implantarle su posición o su ideología. Enséñele y déjelo que siga volando. Déjelo que Dios lo siga ensalzando.